sabes que es un organismo genéticamente modificado transgénico? No. Pues no. ¿No lo modifica su estilo? No. ¿Es un organismo que ya para ser modificado o transgénico? ¿Cómo lo defines? Los cambios de sexo. O sea, alguien que se modifica el cuerpo. Un alimento que se modifica, que se le modifica la estructura genética del alimento. Ajá. Para hacerlo más grande o mejor sabor, algo así. ¿Qué es un transgénico? En semillas y animales se dan, que los trabajan genéticamente para que su producción sea más, no sé, más efectiva o se dé en masa. Antes eran transexuales. Y ahora. Vale, gracias. Pues que se alteran las semillas para que el ciclo productivo sea más rápido. Mucho se ha dicho sobre los organismos genéticamente modificados o comúnmente llamados transgénicos. En las últimas décadas se ha afianzado la idea de que la modificación de las plantas que nos proveen el alimento es necesaria para adaptarnos a un mundo que crece en número de población, en exigencias materiales y que cada día se acelera más y más. Génesis no es otra cosa que tomar segmentos de ese polímero que es el material genético, llamado también con una sigla que se conoce como DNA, y esos fragmentos de DNA se pueden tomar de cualquier célula e introducírselos a otra célula de la misma especie o de especies muy diferentes. Es decir, que uno puede tomar material genético o DNA de un animal e introducirlo en una planta, o el de la planta en un animal, o el de una bacteria en una planta. O sea que no hay restricciones en esta tecnología para transferir información genética o material genético o DNA de un organismo a otro. La domesticación y mejoramiento genético de los cultivos los han realizado los pueblos ancestrales desde hace 10.000 años. Pero solo desde hace unas décadas, estos cultivos han sido manipulados en los laboratorios. Empresas multinacionales que controlan estas tecnologías, como Monsanto, DuPont, Bayer y Syngenta, defienden que parte de sus avances contribuyen a disminuir el hambre en el mundo. Aunque esta afirmación parece no tener fundamento, ya que anualmente se desperdician más de 1.300 millones de toneladas de comida, una cantidad que podría alimentar a cerca de 3.000 millones de personas, según la FAO. Los genéticamente modificados tienen muchos impactos, tanto en el orden ecosistémico como en el orden humano. En el orden ecosistémico tiene impactos principalmente dentro de los organismos que reciben los genes foráneos, que esos impactos no se conocen muy bien, porque la mayor parte de las investigaciones han estado dirigidas a manipular plantas, a manipular otro tipo de seres en función de su éxito económico, y muy pocos investigadores se preguntan sobre los riesgos, porque estos organismos que son afectados
son comida de otros organismos, entonces se afecta a lo que nosotros llamamos las cadenas tróficas, ¿cierto? Y digamos que en el orden humano, en el orden que nosotros llamamos cultural, hay muchos efectos. Uno de los principales es la pérdida de autonomía de las comunidades para producir lo que quieren. La agricultura industrial, a través de sus objetivos económicos, disminuye cada vez más el contacto del ser humano con la tierra, reemplazándolo por máquinas y modificando las relaciones naturales entre especies, buscando tener el control de la evolución natural del hombre. La biotecnología lo que hace es acelerar esa evolución colocando genes donde la naturaleza tardaría muchos miles o millones de años en colocarlos. O sea que la biotecnología debe entenderse en esos términos, propicia una evolución más deliberada y más rápida en el tiempo comparada con el evento natural que también podría llegar al mismo punto, pero a través de muchos años, inclusive millones de años. Entonces la biotecnología claramente es un proceso tecnológico de aceleración de la evolución de la naturaleza y del hombre mismo en ciertas tecnologías. Aunque para la ciencia y la tecnología hay un afán de adaptar la tierra a la vida moderna, para muchos el campo es algo más que un recurso económico. El campo para mí es la casa, es la primera casa, es la casa que me vio nacer, es la casa donde aprendí a escribir, es la casa donde aprendí a leer, es la casa donde aprendí a ser persona, el campo. Para mí es volver a vivir, volver a sentir. En el campo está la esencia de la vida. Utilizando prácticas de agricultura alternativa como la agroecología, la permacultura, la biodinámica y tradiciones ancestrales, personas en todo el mundo cultivan su sustento y producen de manera armoniosa y equilibrada, respetando los ciclos de la tierra tal como son, aprovechando las interrelaciones y la inteligencia que la naturaleza brinda por sí misma. Nosotros como agroecólogos no cultivamos para la exportación, de pronto algunos los hacen, no, nosotros en lo fundamental, nuestra agricultura va para el autoconsumo, en lo fundamental mantener nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? En segunda instancia poder suplir unos mercados locales cercanos a las veredas y en tercera instancia si hay algunos excedentes podrán ir a la exportación, podrán ir a otro nivel. Se ha demostrado que la agricultura ecológica u orgánica sí puede alimentar el mundo. Para hacer agricultura independiente de transgénicos y agrotóxicos, es indispensable reconocer el valor de las semillas tradicionales, que llevan circulando entre los pueblos por más de 10.000 años. Es una filosofía, es un pensamiento que uno transmite a través de la semilla. Es el conocimiento, es la cultura, es la autonomía, la soberanía alimentaria, es la razón de ser. O sea, realmente uno no puede concebir la vida pues sin la semilla, porque en realidad pues nosotros también somos una semilla. Las semillas son parte fundamental de los ciclos de la tierra. Ellas son un componente sagrado para la supervivencia y la alimentación de toda la humanidad. En la semilla está todo el potencial para suministrar el alimento infinitamente. Un potencial que no puede florecer sin las manos del agricultor. Y así como nosotros criamos este grano de maíz o de frijol, ellos también nos han criado a nosotros, nos han criado las semillas y nosotros también las hemos criado a ellas. Y lo que uno hace es simplemente, ahora que yo estoy acá, la cuido y ella me cuida, pero también es cómo se la dejo a los que vienen
detrás de mí, a mis hijos, a mis nietos, cómo les dejo también esta semilla con ese conocimiento, y no solo la semilla, sino el suelo, el agua, la biodiversidad, el espacio bonito para estar. Aunque para muchos agricultores su labor representa la vida misma y el bienestar de las futuras generaciones, empresas que aplican la biotecnología patentan sus avances y con el apoyo de los gobiernos expiden leyes que pretenden criminalizar a los agricultores por hacer uso de las semillas tradicionales que no han pasado por laboratorios. En Colombia, la privatización de las semillas se formaliza con el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, o más conocido como UPOV. El gobierno colombiano ha expedido también una serie de normas como la Resolución 970 del ICA, que criminaliza a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por cultivar, guardar, comercializar o intercambiar semillas libremente. Ese tipo de estrategias y medidas, más que mejorar la calidad y la sanidad, están orientadas a entregarle todo el sistema alimentario a unas pocas empresas transnacionales y procesadoras de alimentos. Hoy ponemos a depender a los campesinos de unas semillas que las llaman mejoradas, cuando las semillas mejoradas son las que llevan 10.000 años interactuando en un mundo cambiante, en un mundo de clima intensos. O sea, tenemos frijoles, tenemos maíces, tenemos gran cantidad de semillas que vivieron los cambios climáticos de hace 10.000 años, y esas realmente son las semillas mejoradas, porque las han mejorado precisamente en estar sembradas permanentemente, y son las que deberíamos conseguir. La coexistencia entre cultivos convencionales y los transgénicos no es posible, ya que es inevitable la contaminación genética a través de la polinización natural entre las especies. Además, los cultivos transgénicos no han demostrado ser más eficientes y productivos frente a la agricultura ecológica, y los costos han generado numerosos fracasos que se han presentado en todo el mundo y en Colombia. Los costos deben ser asumidos por los agricultores y no por las empresas, como fue el caso de cientos de agricultores de maíz transgénico en el Tolima durante el año 2014, que perdieron más del 70% de sus cosechas a causa de una pésima semilla de maíz transgénico que les vendieron DuPont y Monsanto. Las empresas de biotecnología y el ICA evadieron su responsabilidad y culparon el fracaso de los agricultores no a la calidad de las semillas transgénicas, sino a problemas climáticos. Patentar cualquier forma de vida, sea semillas, sea el agua, sean microorganismos, sean genes, representan un atentado a la sociedad en su conjunto. La privatización, el interés de las multinacionales por privatizar incluso la información genética, constituye un acto inmoral y la sociedad debe reaccionar. El adoptar estas políticas obliga a los agricultores a depender de las patentes que estas multinacionales expiden, siendo criminalizados por proteger sus tradiciones milenarias y cuidar de las semillas libres, origen del alimento puro. Se afrontan y sufren las consecuencias de que Colombia, siendo un país agrícola, importa el 85% del maíz, la mayoría proveniente de Estados Unidos y Argentina, donde predominan los cultivos transgénicos. Ojalá el gobierno se acuerde que en Colombia somos capaces de producir nuestra propia alimentación, que no nos traigan de otro lado, porque nos están perjudicando. Por eso han sido las huelgas, los paros, por ese motivo. Es fundamental, es prioritario que los gobiernos en Colombia determinen la política de soberanía alimentaria como la base sobre la cual podamos satisfacer las necesidades alimentarias de nuestro país. Estamos en capacidad, con los cientos de miles de agricultores que tenemos en Colombia, con los ecosistemas ricos, con la riquísima agrobiodiversidad, de cubrir las necesidades alimentarias a partir de nuestros propios patrones alimentarios, lo cual representa una forma de fortalecer nuestra propia identidad como colombianos. Se llevaron todo, una cortina
buena para robar tesoros, su sabiduría que da fortaleza. No hay que cambiarla por una represa. No, 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 no. Mi casa, mi tierra, no. Mi lucha ya empezó. Mi alma, mi tierra, mi fe y el amor. Déjame respirar. Deje colonizar. Me proclamo vida, soy Sierra y Manigua, herencia divina. Oye, para de explotar, para de conquistar, porque desplazando tu madre, robando el futuro. Actualmente, los pequeños productores nos proveen más del 60% de los alimentos básicos. Por ello, es necesario implementar políticas públicas que permitan conservar este patrimonio genético de la nación y de los pueblos, y también impulsar propuestas productivas que permitan la permanencia de los pequeños productores en el campo, cuidando la biodiversidad. En Colombia existen varios territorios declarados libres de transgénicos. Resguardos como el CENU en Córdoba y el de Cañamó Loma Prieta se han dado a la tarea de defender sus territorios, su identidad, su legado cultural, sus cultivos frente a los impactos de estas tecnologías. The definition of destruction as creation of wealth is so wrong in my worldview. And that's why I look for creativity wherever it is, whether it be the creativity of the bees pollinating, or it be the creativity of the earthworm giving us more fertility than fertilizer factories ever can. Un estudio de la Universidad de Caen en Francia, dirigido por el profesor Gilles Seralini, reveló que ratas alimentadas con maíz transgénico durante largos periodos desarrollan cáncer y revelan una mortalidad temprana, además de tumores y deficiencias en el sistema inmunológico. Aunque muchas empresas y publicaciones científicas se han empeñado en debatir estos resultados, queda en entredicho lo que puede pasar en la salud humana. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer experimentos vivientes, ya que el uso de estas tecnologías ha sido expandido por todo el mundo con la aprobación de gobiernos sin verificar su seguridad y sus efectos a largo plazo en la salud humana. Los modelos de producción agrícola, los modelos de producción agropecuaria y los modelos de agroindustria cada día afectan más nuestro medio ambiente y limitan la existencia de nuestra humanidad. El maíz es uno de los cultivos más amenazados en el mundo por la privatización de las semillas y por los cultivos transgénicos. Existen muchas razones por las cuales los pueblos indígenas de América y el mundo aprecian y valoran el maíz. Esta antigua planta nos acompaña desde los albores de la humanidad. Ella constituye el sustento para numerosas familias en diferentes regiones del planeta. El maíz es el vínculo que las conecta con el terreno que habitan. Para muchas tradiciones de América, el maíz es la vida misma. Sin embargo, no es una planta silvestre, sino que necesita ser sembrada en familia. A lo largo de su ciclo, el maíz anima a todos a trabajar colectivamente en su cuidado, celebrando la vida que ofrece. Por esto, el maíz representa la diversidad de energía y la interrelación entre los seres humanos que habitan la tierra. La manipulación del maíz mediante procesos de ingeniería genética ha comprometido su salud, por lo cual nosotros corremos el riesgo también de ser transformados en seres sintéticos y experimentos de laboratorio. Por ello, es crucial recuperar la salud del maíz, ya que esto tiene un impacto directo en nuestra historia, en la salud de la tierra y de todos los seres vivientes. Si el mundo deja que Monsanto gane la batalla por la protección de los derechos de la manipulación genética del maíz, hemos perdido una batalla, yo creo que casi que para siempre, porque habremos perdido la posibilidad de una base genética muy amplia de uno de los alimentos más importantes del mundo. Alguien decía que cuando uno va a un supermercado, posiblemente en el 80 o el 90% de los productos del supermercado se han hecho a base de productos que vienen del maíz.
Monsanto, DuPont, Bayer, Syngenta y otras empresas que promueven la biotecnología no venden directamente en los supermercados. Sus subproductos llegan a nuestras mesas a través de reconocidas marcas que utilizan en sus ingredientes materias primas de estas corporaciones. En muchos países los alimentos transgénicos ya han sido prohibidos, o al menos se exige su etiquetado en las cadenas del mercado. En Colombia depende de nosotros exigirle al gobierno transparencia en estos procesos. Nuestra mejor herramienta es adquirir alimento en los mercados y plazas locales, que promueven los pequeños agricultores, evitando la compra de comidas industrializadas y apoyando los procesos jurídicos y campañas que buscan desmontar estos monopolios. Asimismo, vemos cómo cada vez más las culturas tradicionales se pierden en la imitación de modelos extranjeros que pocas veces tienen que ver con nuestros ecosistemas nativos y nuestra identidad cultural. Al maltratar e ignorar la naturaleza por querer adaptarla a un sistema moderno, es nuestra propia vida la que ignoramos y la que maltratamos inconscientemente. Entonces, así como la ignoramos la naturaleza, comenzamos a ignorar la vida de otra cultura, ¿ya? Y al ignorar la vida de otra cultura, estamos ignorando la vida de las culturas eternas. ¿Cuáles son las culturas eternas? El árbol, las piedras, el agua, el sol, todo. Entonces ahora estamos ya contaminando. Entonces la palabra civilización es el camino del fin que termina. Sin embargo, hay muchos quienes día a día le apuestan a hacer el cambio que quieren ver y construyendo desde lo local le dan alas al cuidado de la tierra. Recordamos la memoria de la tierra a través del alimento, por eso sembramos semilla ancestral, libre y limpia. Apoyo las redes de semillas desde la ciudad, multiplicando y conservando las semillas limpias. Las redes de semillas en Colombia y en el mundo conservan el legado de cientos de generaciones de trabajo acumulado de agricultores que domesticaron y diversificaron los cultivos. Las redes de semillas conservan las 486 variedades de maíces criollos que existen en Colombia, favoreciendo la diversificación de los maíces de polinización libre. Yo cultivo desde la ciudad porque no me olvido de ser campesina. Yo consumo responsablemente porque los transgénicos son un asunto de salud pública. El que produce se va a motivar y el que consume también, porque sabe que se está consumiendo un producto sano, un producto que es agroecológico, que no tiene venenos, que viene directamente de las manos del campesino. Ya sabemos que la ciudad tiene mucho gris, entonces ahora lo que tenemos que hacer es llenarla de verde nuevamente, renaturalizar la ciudad, ocupar esos espacios grises con espacios verdes, con huertas, terrazas, muros, parques, jardines, con hortalizas, con aromáticas, con maíces, con quinoas. Eso es lo que podemos hacer desde la ciudad. Defender es sembrar. Sin sembrar no hay defensa. Seamos la semilla del cambio y germinemos naturalmente, con los pies en la tierra. No por estar en la ciudad nos tenemos que olvidar de seguir conservando la naturaleza. Recognizing that the earth is living. She's a mother, and she has rights. Sale el sol, la mañana ya se siente, y con su luz, existe esta realidad. Sale el sol, la mañana ya se siente, y con su luz, existe esta realidad.